say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love? Pues una semana más, ya saben dónde nos encontramos, con nuestro amigo Tomás Pérez, Librería Lanzarote, y con más historias que contar. Historias, además, historias, grandes historias. Entre la leyenda, el misterio, la investigación, son novelones. Ya bueno, ya ves por ahí más o menos ese asunto, pero todos más o menos tienen el mismo tamaño. Son grandes novelas que en ocasiones la gente cuando dice, pero eso es muy grande, digo, si está interesante, mejor que sea grande, para que te puedas entretener más tiempo, sí. No le pasa como una amiga nuestra que luego tiene que esperar un mes a que... Sí, eso pasa con las trilogías, con las pentalogías, con ese tipo de cosas y tal, ¿no? De hecho, hay mucha gente que espera que esté todo publicado para leérsela luego de un tirón porque Se lo dije, ¿eh? le supone un problema la espera entre... O sea, es tanta el ansia por leer que cuando aparece la segunda o tercera entrega te la devoras en 2 días y digo, tengo que estar esperando un par de meses a que aparezca el otro. Ella esperó a que apareciera la segunda para comprarse la primera y la segunda, pero nunca pensó que hubiera una tercera. La droga es lo que tiene. Bueno, al toro. Ya te voy a hablar de Las normas de la casa, una novela que por su argumento recuerda a una pequeña novela que hace ya varios años que salió al mercado, que se llamaba El curioso incidente del perro a medianoche, aquella novela que tenía como protagonista a un niño con síndrome de Asperger que se veía involucrado en un asunto, en una investigación, y él trataba desde sus limitaciones de demostrar su inocencia, porque todo el mundo lo acusaba de haber cometido un asunto y tal, ¿no? Era una novela pequeñita que curiosamente le abrió los ojos a un montón de profesionales de la educación y al público en general que existía un problema, que un síndrome que se llamaba así Asperger y que condicionaba la vida social y la vida familiar y la vida emocional de unos individuos. Normalmente esto está detectado siempre en niños, ¿no? Pero los niños crecen y se convierten en adultos, que es el caso que nos ocupa, ¿no? Entonces, Las normas de la casa cuenta la historia, la investigación de un asesinato con un niño, con un adulto, un Asperger de por medio. Para que no sepa, digamos, las características de un Asperger, Asperger es el protagonista de Big Bang, de la teoría del Big Bang. Sheldon Cooper tiene un síndrome, luego tiene una inteligencia desproporcionada, pero esa historia que le impide a él las relaciones sociales, las relaciones emocionales, el tocar a otra persona, son típicos casos de un síndrome de Asperger. Bueno, lo que nos ocupa. Este individuo con síndrome de Asperger tiene una manera determinada de comportarse y su madre, que es una de las grandes protagonistas de la novela, ha ido construyendo un mundo alrededor suyo para protegerlo. Ya pasaba en El curioso incidente del perro a medianoche, la policía es buena, yo no soporto que me toquen. ¿Qué pasa si la policía me toca? Ese tipo de cosas, o sea, las cosas están establecidas como muy categóricamente, pero ¿qué pasa cuando dos categorías se mezclan? ¿Qué puede suceder? Porque la vida es así y se mezclan, ¿no? Entonces, este individuo es acusado todo, digamos que se enfoca a que fue él el que cometió el crimen. Y cuando él habla para defenderse, habla de tal manera que todavía se involucra más, ¿no? Entonces, esta es la historia contada además en 5 voces y con 2 grandes protagonistas que son él y su madre, de cómo una limitación puede empañar la verdad hasta tal punto que nos confunda a todos. El libro además es muy interesante por cómo está resuelta la trama, por los sentimientos, las emociones en los que se involucran los personajes y por un final que yo no voy a revelar, que me parece, digamos, esas cosas magistrales. Entonces, es una buena novela que se llama así, Las normas de la casa, y que nos va a meter de lleno en la vida de una persona muy especial. Parece muy interesante, desde luego. Bien. Leyendas. La leyenda del ladrón, que se llama así, que nos va a situar en la Sevilla de 1591, me parece, espérate que no me despiste con el dato. Bueno, no recuerdo, pero parece que sí, que es 1591, exactamente, siglo XVI, donde un barco va preparando su viaje para las Américas, para esos viajes que se hacían en aquellas fechas, donde a las Américas era lo más grande. Y cuenta la historia de un ladrón que por circunstancias de la vida se hace con una cosa de valor y desaparece y no deja rastro por ninguna parte. Esta es la historia donde arranca. Ahí van a ver putas, mendigos,
toda la sociedad de ese entonces del siglo XVI en Sevilla, que Sevilla en el siglo XVI era la gran capital del mundo, era la gran capital, de ahí salían todos los barcos que iban para las Américas. Entonces no es que la Sevilla de hoy en día que todos conocemos, ¿no? La Sevilla era una ciudad muy, muy importante, ¿no? Y por supuesto, al amparo de toda esa importancia, de la realeza, de la nobleza, del empresariado, de los que iban y venían de América, se reúnen un montón de gente que medra, que trabaja, que roba, tal, ¿no? Y hay un señor, un chaval, que comete un delito, desaparece y que con el tiempo se acabará convirtiendo en una persona muy importante dentro de la historia de Sevilla de ese siglo. Entonces es una novela también muy interesante, una novela histórica. Sé que hay mucha gente a la que le apasiona la novela histórica porque aprendes además, no solo te entretiene con la anécdota que te están contando, sino que además aprendes mucho de esa época en la que está situada la historia, ¿no? Entonces, bueno, para los que sean amantes de la novela histórica y de la historia, que nos vayamos hasta la Sevilla del siglo XVI. Y para acabar esta semana, pues te voy a recomendar un libro que además, ya sabes que últimamente en televisión ha habido algunos fenómenos luctuosos, de los que alguna televisión se ha hecho eco y eco, que se ha hartado. Bueno, recientemente creo que cambiaron de muerto por la mañana porque había habido otro suceso luctuoso, pero ocurre muy a menudo en esta sociedad nuestra en la que un suceso de tintes duros, muy luctuoso, porque es un crimen, porque es un asesinato, porque en ocasiones están involucrados niños pequeños y tal, ¿no? Se convierte en un fenómeno mediático. Y se persigue la noticia, se investiga y se pregunta a todo el alrededor, se trata de llegar incluso en ocasiones hasta la herida abierta para poder contar, ¿no? Eso es lo que ocurre en Hermana Mía, Mi Amor, una novela fantástica de Carol James Oates, que ya nos tiene acostumbrados a grandes novelones, que en esta ocasión investiga un hecho cierto que ocurrió en New Jersey hace unos años, donde una niña de una zona de clase social alta, una zona residencial de gente muy, muy acomodada, aparece muerta en el sótano de la casa, una niña de 6 años, con un hermanito que en esas fechas tiene 9 años y tal, ¿no? Esta historia la cuenta su hermano años más tarde, cuando ya es maduro para poder enfrentar el asunto y tal. Entonces, lo que nos va a contar es las circunstancias en las que ocurre esa muerte. Hay partes de la investigación que, de decir de la policía, nunca se llegaron a resolver, nunca se llegará a saber qué ocurrió exactamente, pero hay muchos críticos, mucho investigador que dice que en esta novela quizás la clave está en esta novela, porque es tan coherente el desarrollo de la autora al respecto de los hechos que sucedieron, que dice que lo que quedaba por descubrir es ella la que da la respuesta a tal, ¿no? Porque ella ha investigado, por supuesto, mucho el asunto para poder contarlo, ¿no? Pero el gran meollo alrededor de la historia está precisamente en esa intromisión despiadada que en ocasiones ocurre cuando pasan sucesos luctuosos de estas características. Aquí en España recientemente hemos tenido, bueno, durante todo este año, porque ha ocurrido casi durante un año, el suceso este de los niños de Córdoba o las niñas de Alcácer. O sea, son fenómenos, son historias que indudablemente no debían haber ocurrido nunca, pero que una vez que hayan ocurrido, tampoco es que pasemos páginas y las olvidemos y las ningunemos, pero tampoco llevarlo al extremo en ocasiones en el que se lleva de estar horas y horas y horas y horas y horas y días y meses de televisión enredando en la misma historia, haciendo daño, porque cualquiera que sea protagonista cercano de esa historia tiene una herida abierta. Y las heridas hay que dejar que cicatricen, que se cierren y tal. No podemos mantener la herida abierta para ganar audiencia todo el rato, ¿no? La novela es impactante porque además, digamos, cuando ocurren estos asesinatos así y tal, ¿no? Y están involucradas personas adultas, mayores, ancianos y tal, parece como que hasta lo miramos con cierta condescendencia. Cuando los protagonistas son niños, la cosa se nos vuelve más agria, verdaderamente más amarga, muchísimo más dura, ¿no? Porque hay un añadido de inocencia total y una perversión por parte del adulto muchísimo más dura, o por lo menos más evidente, más descarada, más puesta sobre la mesa, ¿no? La novela desde luego es impactante y es una novela en ocasiones dura, pero ya te digo que como trama argumental está tan bien contada que la crítica y los investigadores policiales que se hicieron cargo en su día de la investigación dice que quizás haya sido la literatura la que haya dado con la clave de cómo se desarrolló verdaderamente este asunto. Pues ahí están esas Estos tres novelones. opciones.
Pues Tomás, la próxima semana más. La próxima semana más, desde luego, sí. Encantado siempre. Aquí no falta nunca. No, libros nos faltan en una librería, por suerte. Pues lo dicho, señores, si ustedes tienen prisa por alguna en concreto, librería Lanzarote. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say